Bien, les doy la bienvenida a todos quienes se han sumado a la última edición, el último capítulo del seminario en cuestiones actuales de dogmática penal que coordino en la Universidad del Salvador. Como ustedes saben, mi nombre es Alejandro Ciruelo, yo soy docente de la universidad y estoy a cargo del seminario. Hoy, para cerrar lo que fue la edición anual del seminario, tenemos nuevamente la satisfacción de tener como invitada a la doctora Jessica Álvarez González. Ella es experta y ha trabajado mucho el tema de blanqueo de capitales, así que hoy nos va a traer qué es lo que está sucediendo en España con algunas situaciones puntuales vinculadas a este tema y la abogacía. La doctora Jessica Álvarez González recibió ese título académico en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis dedicada al delito de blanqueo de capitales. Actualmente es profesora en el máster de acceso a la abogacía y parte del equipo penal económico y compliance en un estudio jurídico, en un despacho de abogados en España. Hecha esta presentación, como bien indica acá el slide que se ha presentado, el título de la charla es Blanqueo de capitales y abogados, una aproximación a la situación española. Hecha esta introducción, como siempre les propongo, si ustedes tienen preguntas, consultas o lo que deseen, bien pueden dejarlas en el chat, que lo vamos a ir revisando y luego la trasladamos a la expositora al final, o si no, al final pueden sucederse las intervenciones sin ningún tipo de inconvenientes. Jessica, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a la universidad y a ti y a todo tu equipo otra vez por poder estar aquí otro año más. Además, creo que es exactamente hace un año, no sé si el año que pasado fue el día 18, pero más o menos. Ahí estamos. Aquí vuelvo otra vez a hablar sobre los delitos de blanqueo de capitales, aunque como bien decías, esta vez vamos a cambiar un poco de tercio y hablar sobre un poco la vinculación que tenemos tan especial los abogados y todas las personas que se dedican al mundo jurídico con estos delitos de blanqueo. Yo no sé si podéis ver bien, lo he tenido que poner así como PDF, las diapositivas. Sí, se ve bien. Vale, pues las voy a ir así pasando un poco sobre la marcha, no sé si es así mejor. Vale, pues las voy a ir pasando así. Como ya seguramente que sabéis todos y lo sabéis muy bien, cuando hablamos de los delitos de blanqueo o de lavado, en el caso de Argentina, nos referimos a tipos penales que son muy amplios. En ocasiones se dice que son incluso exageradamente amplios y que dan muchas dificultades tanto a la hora de interpretarlos como a aplicarlos luego prácticamente en los tribunales. Y bueno, eso también nos permite a nosotros, viendo el lado bueno, estar aquí hoy hablando de todo esto y a todo el resto de compañeros que se dedican a estudiar y a trabajar con estos delitos. En el caso español está regulado nuestro Código Penal en el artículo 301 y incluye todos estos verbos que podéis ver aquí. Están copiados literalmente, adquirir. Ay, los he tachado, creo. Perdonad. Bueno, nada, no, olvidad el tachado. Ya no lo toco más. Vale, pues incluyen adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir o incluso cualquier otro acto, bienes sabiendo que tienen un origen ilícito y además con ese fin de intentar ocultar ese origen ilícito o de ayudar a las personas que han cometido el delito previo que los ha generado. En Argentina, si no me equivoco, el delito es bastante parecido, bastante semejante, aunque tiene algunos otros verbos diferentes, incluye también pues, convertir, transferir, administrar, vender, grabar o disimular, y también siempre con este fin de ocultar ese origen que es ilícito de los bienes, que es el pilar básico de los delitos de blanqueo. En el caso español, lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales también está regulado por una ley, que es la otra que tenéis ahí al otro lado, que es la Ley 10/2010 de 28 de abril, pero en este caso se trata de una ley administrativa. Y esta ley es la que regula en toda la parte de sujetos obligados y de obligaciones de diligencia debida que se imponen a estos sujetos obligados, como os decía. Por lo tanto, tenemos una doble visión de los delitos de blanqueo. Una es la represiva, que está en el Código Penal, y otra es la administrativa, que es más de tipo preventivo. En todo caso, el blanqueo siempre es considerado lo mismo, hablemos en el ámbito penal como en el administrativo. Esta definición se va a trasladar.
Hoy que vamos a hablar de la vinculación de los delitos de blanqueo con los abogados y los profesionales de la abogacía, nos vamos a centrar en el tipo subjetivo de este delito. En Argentina, según tengo entendido, el tipo es eminentemente doloso, es un delito que solamente se puede cometer por dolo y que además admite el dolo eventual. Esto también ocurre en España. Es un delito que es doloso por antonomasia, digamos. También se admite por la jurisprudencia del Tribunal Supremo la comisión de dolo eventual y además este dolo se ve muy bien en las expresiones literales que os pongo por aquí entre comillas, que son las que incluye nuestro legislador, que se refiere a la forma en la que tienen que llevarse a cabo todos esos actos, esos verbos que son los verbos típicos de blanqueo, y es sabiendo que o a sabiendas de que, en referencia a que se conoce el origen ilícito de los bienes. Esto es una característica bastante importante y bastante peculiar que tiene este delito, porque en el blanqueo el tipo subjetivo no recae sobre la forma en la que se cometen los hechos, sino sobre este elemento que se llama intelectivo o intelectual del delito, que es el conocimiento que tiene el autor de ese origen de los bienes. Si no existe este conocimiento, no habrá este tipo doloso de blanqueo, porque es importante saber el origen de los bienes y es importante actuar con esas finalidades que decíamos de ocultar el origen o de ayudar a los delincuentes previos, digamos. Sobre este conocimiento, para acotar un poco el dolo de los delitos de blanqueo, se ha escrito mucho también en la jurisprudencia y se ha intentado delimitar qué significa saber que tienes ese origen los bienes o conocer ese origen. Y entonces las conclusiones a las que se han llegado, así bueno, muy resumidamente, es que este conocimiento exige cierta certidumbre sobre el origen ilícito de los bienes, pero no va a ser necesario que el autor conozca todos los pormenores del delito previo, ni que sepa exactamente su calificación jurídica, ni cómo se ha cometido con todos los detalles. Una mera sospecha tampoco va a ser suficiente. Lo que necesitamos es que tenga cierto conocimiento que sea racional y que sea infundado de alguna forma de ese posible origen ilícito, pero una sospecha sin más no es suficiente. Esto lo que nos sitúa también con los delitos de blanqueo es ante un delito que casi siempre en todos los casos se va a probar mediante prueba de indicios o de inferencias. Va a ser muy complicado poder probar esto de otra forma porque bueno, el conocimiento tampoco se puede probar de otra manera a no ser que la persona nos lo confirme a viva voz. No podremos saberlo de otra forma que no sea por indicios. O sea, de esta manera lo que sí que podemos decir es que nos va a bastar con poder demostrar o probar que el autor más o menos tenía cierta conciencia de que los bienes con los que estaba operando no eran del todo normales. El Tribunal Supremo suele decir la anormalidad de la operación que está realizando. Esto respecto al tipo doloso. Como decíamos antes, en Argentina el delito de blanqueo de capitales solamente se puede cometer de forma dolosa. Sin embargo, en España, nuestro legislador incluye un apartado 3 dentro del artículo 301 y en ese apartado tipifica el tipo imprudente de blanqueo de capitales. Se dice que esta inclusión del tipo imprudente lo hace teniendo en cuenta lo que dice el Convenio de Estrasburgo cuando admite la comisión imprudente de los delitos de blanqueo y permitiendo de alguna forma que los estados lo tipifiquen, aunque es importante también saber que no les obliga en este caso a tipificarlo. Así que nuestro legislador español ha querido ir un poco más allá y tipificar esta modalidad imprudente. En concreto, el Código Penal lo que dice es, bueno, incluye la pena, dice, para cuando los hechos se realicen por imprudencia grave. Al menos, en cierto modo, lo que hace es limitar esta imprudencia que solamente va a ser típica si es grave. Como siempre que hablamos de los delitos de blanqueo, esto no se ha quedado aquí y ha dado lugar a muchísimos debates, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la existencia, sobre simplemente la mera existencia de este tipo imprudente. Se ha dicho que es contrario al principio de taxatividad, que no se sabe exactamente quién es el sujeto activo del delito, porque directamente crea como un tipo nuevo ahí sin decir quiénes son los sujetos activos o no. Se ha discutido si el sujeto activo tiene que ser cualquier persona o puede ser cualquier persona o solamente tienen que ser los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esto trayendo un poco a colación todo el tema de la imprudencia barra o entendida como negligencia. Solamente esos sujetos obligados podrán ser los sujetos activos del tipo imprudente o puede serlo cualquier persona. En principio y hasta ahora,
el Tribunal Supremo español lo que ha dicho es que es un delito que no es especial y que todo el mundo puede llegar a cometerlo. En este caso también, la imprudencia, entonces, nos tenemos que preguntar cómo se lleva a cabo o cómo se comete este delito de forma imprudente. Entonces, lo que tenemos que saber es que en los delitos de blanqueo de capitales, esta parte dolosa se sustituye por la parte imprudente. Y entonces, el delito imprudente solamente se va a cometer, o mejor dicho, la imprudencia del delito de blanqueo de capitales va a recaer sobre este elemento del conocimiento que decíamos al principio, que es el que conforma el dolo del delito de blanqueo. Por lo tanto, no va a recaer sobre cómo se cometieron los hechos, sino sobre el tipo de conocimiento que tenía el autor en ese momento. Esto también hace que la doctrina en nuestro país lo critique muchísimo, porque lo que nos dicen es que nos encontramos en el blanqueo ante un delito que parece que es eminentemente doloso, porque incluye además un elemento subjetivo del tipo dentro del dolo, y que ahora va a resultar que aún así, aunque sea tan eminentemente doloso, vamos a poder cometerlo de forma imprudente. De estas críticas, nuestro Tribunal Supremo también se ha hecho eco y también ha disertado bastante sobre ello, y ha llegado a decir también lo que se incluye ahí porque es bastante ilustrativo, y por eso también lo he querido poner literal. Y el Tribunal Supremo admite que estamos ante un delito que es esencialmente doloso, pero aún así admite también que se pueda cometer de forma imprudente. Dice, también añade, que es cierto que hay muchas dificultades dogmáticas a la hora de admitir esta comisión, pero que aún así existe el delito imprudente y ha de ser aplicado. Y además, siendo un delito general, que no sea un delito especial. Esto, en relación con quienes pueden ser autores del delito de blanqueo imprudente y con las dos ramas que hablábamos al principio, que tienen que ver con la represión y con la prevención de las leyes penales o el Código Penal y la ley administrativa, tenemos que plantearnos, o podemos plantearnos, quiénes son las personas que pueden cometer un delito de blanqueo que sea imprudente. Lo que dice el Tribunal Supremo es que no va a ser exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, que es, como decíamos, este elemento intelectivo, sino que lo que vamos a tener que intentar probar o discernir es si por las circunstancias del caso en concreto, esta persona, el sujeto activo, estaba en condiciones de poder haber conocido ese origen anormal o ilícito de los bienes con los que va a operar y aún así ha operado con ellos. O si a lo mejor por las cautelas propias de su actividad o de su profesión podía haberlo conocido y aún así sigue operando. O si incluso dice que ha operado sin tener en cuenta todos esos deberes de cuidado que le son exigibles. También como persona o como ciudadano común, el conocimiento del buen padre de familia que siempre se habla en derecho civil, o de nuevo por su profesión o por su situación personal. Y además dice que en este caso, en estos casos en los que la persona podía haber conocido ese origen, aún así no se abstiene de operar con esos bienes, opera con ellos y por lo tanto es el sujeto activo del tipo imprudente. Esto lo que nos hace es ver realmente los tipos de personas, como decía antes, que pueden ser sujetos activos dentro de este tipo imprudente. Y aquí nos recuerda mucho todo esto dentro de las diligencias de su profesión y del conocimiento que tiene con todos los abogados y las personas que son operadores jurídicos. En relación con esto de que ellos están o pueden estar en circunstancias de conocer el origen de los bienes, también nos puede recordar mucho a cuando son los abogados los que defienden a personas que han obtenido unas ganancias que son patrimoniales y que son ilícitas y que aún así las van a utilizar, o que nos van a pagar incluso si somos nosotros con un dinero que podemos llegar a sospechar que es de procedencia ilícita. Entonces, por el WhatsApp. Si no, cuando estoy allá te aviso, ¿dale? Esto es lo que más pone en relación a los abogados con los delitos de blanqueo. Estas actuaciones de los abogados y de los operadores jurídicos, de los asesores, como os digo, tienen que ver con el momento de o bien asesorar o bien recibir honorarios de clientes que pueden ser potenciales autores de delitos de carácter patrimonial o no de carácter patrimonial, porque los delitos, como todos sabemos, contra la salud pública también
generan unos beneficios patrimoniales muy, muy importantes, se tiene que poner en relación siempre con la teoría de los actos neutrales. Esta teoría es procedente de Alemania y viene de la escuela de Jacobs, y lo que nos viene a decir esta teoría es que este tipo de conductas, o sea, que los actos neutrales no van a ser típicas, porque simplemente no cumplen los requisitos ni los objetivos ni los subjetivos de los delitos de blanqueo. Entonces, esta teoría, que nace en la doctrina, como os decía, en Alemania, acaba siendo estudiada y se acaba trasladando también a la práctica judicial, y el Tribunal Supremo en España también la reconoce y también la aplica. Y en concreto, en lo que tiene que ver con los delitos de blanqueo y los operadores jurídicos, lo que dice nuestro Tribunal Supremo sobre los actos neutrales es que precisamente son neutrales porque no van a conducir de una forma inequívoca a que se realice un delito al final. Lo que dicen es que no van a favorecer ni van a tender a que realmente ese delito se pueda realizar. Y que en el caso de que nos encontremos ante actos que sean un aporte que sea necesario y que sea objetivo para la consecución final del delito, entonces sí que no vamos a estar ante actos neutrales y van a ser actos típicos. Y además, con el paso de los años y del estudio de los actos neutrales, el Tribunal Supremo también ha venido haciendo como una especie de interpretación mixta en la que entiende que no solamente estos delitos tienen que tener esta predisposición, digamos, a formar parte de un delito o a ayudar a que el delito que además necesitamos que el sujeto activo conozca la naturaleza y la finalidad de estos actos. O sea, no solamente que el acto sea necesario o imprescindible o que conduzca a la consecución de un delito, sino que el autor que lo está llevando a cabo sepa que ese acto suyo va a llevar a la consecución de ese delito. Y además también considera que los actos que de por sí no son delictivos pueden ser considerados actos neutrales. Y hay que tener muy en cuenta también todo el marco general y todo el contexto en el que se desarrollan. De esta manera, lo que sí que entiende el Tribunal Supremo y lo que intenta la doctrina repetir en muchísimas ocasiones para salvar esta situación que puede ser muy problemática para muchos abogados o operadores jurídicos, es que los abogados, mientras estén realizando las tareas que son propias de su profesión y que estén llevando a cabo la diligencia que es también común dentro de su profesión, van a estar recogidos o van a estar amparados, digamos, por el riesgo permitido de la norma, y entonces no van a ser autores de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. Y esto tiene que ver no solamente en los actos de asesoramiento, sino también en el cobro de honorarios. Porque es posible que en muchas ocasiones podamos sospechar, o el profesional pueda sospechar, que esos honorarios puedan venir de actividades ilícitas. Entonces, los actos neutrales nos ayudan a conseguir que un abogado pueda realizar todas sus actividades, las actividades que le son propias, sin que pueda ser imputado por un delito simplemente por tener un determinado cliente. Y aparte que los clientes puedan tener una defensa, que al fin y al cabo es un derecho constitucional y que también tienen derecho a tener y que debe existir. Esto, por una parte, en lo que tiene relación con la parte que es puramente penal, que es puramente represiva. Además, en la parte preventiva, los abogados, aparte de esa diligencia propia que les exige su profesión y su código deontológico, son sujetos obligados. También lo son, de alguna forma, en Argentina, cuando se incluyen a algunos operadores que están, si no me equivoco, registrados en un colegio de operadores de finanzas o algo así, creo recordar que he visto. Y además también hace una referencia a excepto en las labores de defensa jurídica, pero de la defensa hablaremos después. Pero esto es como un poco también para poner en contexto cómo estas cosas nos pasan en nuestra legislación española, pero también tenemos muchas cosas en común a un lado y al otro, y todo nos puede afectar y nos podemos retroalimentar unos de otros y de cómo todo se va solucionando y los problemas que todos nos vamos encontrando. Como os decía, en España, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que es administrativa, les impone a los sujetos obligados una serie de obligaciones de diligencia debida. Entre estos sujetos obligados, aparte de operadores financieros, de, por ejemplo, casinos, de operadores inmobiliarios, también están los abogados. Los abogados y otros operadores jurídicos, además. En concreto, nuestra Ley 10/2010 también le impone obligaciones a los procuradores, por ejemplo,
o a profesionales independientes, y además establece una lista que es bastante sesuda y taxativa de actividades en las que estos operadores jurídicos, por englobarlos en algún concepto general, realicen unas determinadas actividades. Y entre estas actividades se encuentran, por ejemplo, la concepción de una empresa, por ejemplo, el asesoramiento en operaciones por cuenta de clientes que tienen que ver con actividades inmobiliarias o con entidades comerciales, la gestión de fondos, la gestión de valores, la apertura o la gestión de cuentas corrientes, el funcionamiento o la gestión de empresas, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, la creación de otras sociedades o de estructuras que sean análogas. Si nos damos cuenta, estos servicios normalmente quien los lleva a cabo son abogados o son profesionales de la abogacía de una materia o de otra, pero son abogados. También establece otras obligaciones para personas, aquí ya no dice abogados ni procuradores, dice personas que ejerzan funciones de dirección o de secretaría en consejos de administración, que a lo mejor faciliten domicilios sociales o cuentas bancarias. De nuevo, son actividades que son muy propias de operadores jurídicos y de asesores jurídicos, y que lo que dice esta ley es que cuando se estén llevando a cabo estas actuaciones, los abogados o los operadores jurídicos van a ser sujetos obligados. ¿Y esto qué es lo que implica? Que tengan que tener unas medidas especiales y muy específicas de diligencia debida. Entre ellas están identificar a los clientes, informar a las unidades de inteligencia financiera de algunas actividades que puedan ser sospechosas. Incluso está también el deber de abstenerse de operar con estos clientes cuando tengamos indicios de que existen operaciones sospechosas, y el de comunicar al SEPLAC todas las obligaciones. El SEPLAC, perdón, es la unidad de inteligencia financiera. Por lo tanto, lo que nos está imponiendo como abogados la Ley 10/2010 a nosotros, los sujetos obligados operadores jurídicos, es que analicemos a nuestro cliente y que en el caso de tener alguna sospecha o algún indicio de que hay operaciones de blanqueo de capitales con nuestro cliente o que pueda estar él vinculado a este tipo de operaciones, nosotros tenemos que informar a la unidad de inteligencia financiera o informar a la administración de esta situación. No podemos además revelarle al cliente lo que estamos haciendo y debemos o seguir trabajando con él hasta que la administración decida qué es lo que va a pasar, o abstenernos de operar con este cliente. Por lo tanto, estamos como ante un lado y ante el otro. Y esto es una también de las mayores críticas que tiene esta normativa por parte de la doctrina, y que hace que se defienda mucho la posición de los abogados, y que es decir, que los abogados son operaciones jurídicos y que no son de ningún modo guardianes del sistema de prevención del blanqueo de capitales, ni que tienen que realizar labores de policía, entre comillas, ante sus clientes. Y eso es lo que os pongo ahí al final sobre si son considerados gatekeepers o no. Hay muchos autores que sí que dicen que es normal y es perfectamente entendible, sobre todo en este mundo globalizado y con la gran proliferación de estos delitos y de la delincuencia organizada, que la legislación lo que intente es que no se utilice a los abogados para blanquear y que no sean utilizados como sujetos o piezas dentro de operaciones muy grandes de blanqueo de capitales, pero lo que ya no es tan entendible ni se puede consentir, dicen algunos autores, que directamente un abogado o un operador jurídico vaya a poder ser autor de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia, por incumplir las obligaciones que le impone una ley que es de prevención del blanqueo. Porque además, el incumplimiento de estas obligaciones de diligencia debida que os comentaba no solamente puede generar responsabilidad administrativa por ser incumplimientos de una norma administrativa, sino que, como habíamos visto al principio, pueden generar responsabilidad penal, porque el Tribunal Supremo nos dijo que si estamos en una posición en la que por nuestra profesión o por nuestros conocimientos podemos conocer el origen de los bienes y aún así seguimos operando con ellos, podemos ser sujetos activos de un tipo de blanqueo imprudente. Por lo tanto, al final parece que los abogados o se abstienen de operar o van a ser siempre imputados o sancionados de una forma y otra. Y esto es una de las mayores críticas, como os decía, que tiene todo este sistema y toda la vinculación de los abogados con los delitos de blanqueo. Lo que sí que tenemos es una pequeña salvaguarda o un atisbo de esperanza o de luz al final del túnel con toda esta relación.
porque es verdad que hemos estado hablando de algunas operaciones que pueden realizar operadores jurídicos, en los que sí que se van a encontrar obligados por la ley de prevención, y hemos estado hablando de lo que tienen que hacer, pero hay una parte de las acciones o del trabajo de los abogados que podemos decir y podemos decir con seguridad además, que se encuentra fuera de todo este ámbito de diligencia debida de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y que es todas las labores de defensa jurídica. Es verdad que toda esta normativa y todo este conjunto de legislación que estamos viendo parece que pone a los abogados, a los operadores jurídicos, en una especie de posición de garante de los bienes jurídicos que se entienden que vulneran los delitos de blanqueo. Pero esta posición de garante se enfrenta con otro derecho que es mucho más importante, que es el secreto profesional o el derecho de defensa. ¿Por qué decimos que es tan importante? Bueno, el derecho de defensa, tanto en España como en Argentina, proviene al final del derecho romano, data de tan atrás, y es siempre una pieza que es esencial dentro de lo que conocemos como la justicia, así con mayúsculas incluso. En el caso de España, el derecho de defensa está constitucionalmente garantizado y además en una doble vía, podemos decir, que es garantizando el derecho a la intimidad de los clientes o de las personas que necesitan esa defensa, de los defendidos, y por otra parte garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y esto por qué es en realidad? Y es porque se considera que el secreto profesional es un derecho que hace que el abogado tenga prohibido revelar los secretos de los que conozca en relación con un procedimiento judicial, y también se prohíbe a alguien, a cualquier tercero, que obligue al abogado a revelarlo. Por lo tanto, está doblemente protegido, y esto es lo único que hace que realmente una defensa pueda tener lugar. Y es esta garantía de que no va a tener que declarar de ninguna manera al abogado sobre todos aquellos datos o todos aquellos documentos de los que pueda conocer cuando esté llevando a cabo un procedimiento. Y además, no solamente le va a amparar en la defensa en sí, simplemente en ese acto de defensa, podemos decir, de ir a juicio a defender, o en la mera preparación previa, sino también le va a defender o le va a proteger en todas las confidencias que pueda saber, tanto por parte de su cliente como por parte de la parte contraria, por parte del abogado de la parte contraria, también por parte de otros compañeros, incluso por noticias que pueda haber tenido antes, durante e incluso después del procedimiento judicial, o incluso con la mera incoación del procedimiento. Todo ello, todo lo más amplio de todo lo que es un procedimiento penal en el que tenga que ver o en el que entre en juego una defensa, va a estar protegido por este secreto profesional. Y además, por si esto no fuera poco, la propia Ley 2010 incluye un artículo específico que es el que lo dice. Después de toda esa lista exhaustiva de sujetos obligados, que son más de 20 en nuestro caso, y de toda esa lista exhaustiva en la que se indican todas esas actuaciones concretas en las que los abogados y los operadores jurídicos sí que son sujetos obligados por la Ley 10/2010, nos incluye en este artículo 22 que no van a estar sometidos a estas obligaciones siempre y cuando lo que estén haciendo sea determinar la posición jurídica en favor de un cliente o desempeñar la misión de defenderlo. Incluido, tenéis aquí también, que esto sí que lo he añadido porque me ha parecido importante, la incoación, como os decía, del proceso. Por lo tanto, lo que sí que dice literalmente la ley es que en este caso los abogados van a guardar el deber de secreto profesional. Por lo tanto, en este aspecto, cuando hablamos del derecho de defensa o de preparar una defensa, el secreto profesional siempre va a primar sobre todo este entramado legislativo y organizativo internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, ya sea desde la prevención o desde la represión. En general, este era el resumen o el esquema o la idea que quería transmitir hoy. No sé si he ido demasiado rápido o no, pero tampoco quería extenderme demasiado en todo esto. Y creo que podemos sacar como unas pequeñas conclusiones al final para terminar, si luego tenéis alguna cosa que comentar. Me encantaría también que alguien nos contara algo de cómo se ve todo esto desde Argentina con vuestra legislación y poder saber un poco más de primera mano cómo se está desarrollando todo esto. Pero bueno, creo que podemos concluir que, al menos en el caso de España, el delito de blanqueo de capitales se puede cometer tanto de forma dolosa como de forma imprudente, aunque en Argentina ya sabemos que no.
que la peculiaridad de estos delitos es que el tipo subjetivo va a recaer sobre el elemento intelectivo o del conocimiento del origen de los bienes del sujeto activo, que los profesionales de la abogacía, los operadores jurídicos, tienen una posición que es en cierto modo especial y curiosa, también creo que podemos decir, en relación con estos delitos, y que siempre y cuando los abogados actúen con adecuación a lo que se llama su rol profesional, van a estar dentro del riesgo permitido por la norma y, por lo tanto, no serán sujetos activos de un delito de blanqueo de capitales imprudente, y que cuando hablamos de las obligaciones de prevención del blanqueo, siempre que estemos hablando de actos de defensa o de preparación de actos de defensa, va a primar el secreto profesional. Y con esto creo que podemos terminar. Alejandro, no sé qué te parece. Muchísimas gracias, Jessica, fuiste muy clara. Quiero agradecer la presencia del doctor Horacio Romero Villanueva, que es docente de nuestra especialización y particularmente de leyes penales especiales, que lo veo por acá. Fuiste muy clara cómo es la situación española. Ahora tengo acá algunas preguntas que me fui apuntando, Vale. dudas que me han surgido, pero primero quisiera abrir a los colegas presentes que tuvieran dudas o demás, que pudieran formular sus preguntas, ¿sí? Ya saben, o en el chat o simplemente habilitan el micrófono que pueden hacerlo. Hola Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, ¿cómo Un le va? gusto tenerte acá, un honor. Gusto, perdón que me incorporaba más tarde. Un gusto escucharla a la colega, obviamente ha sido muy clara. Una pregunta muy concreta, lo mío. Acá hay sujetos, en la Argentina tenemos sujetos de información como los notarios, aquí le decimos escribanos, en realidad tenemos a los contadores y a los abogados que conforman sociedades. Nosotros tenemos una particularidad que los entes ideales, comerciales, muchas veces por ¿cómo se llama? Estudios jurídicos o despachos jurídicos que se ocupan de la organización comercial, empresarial y conforman sociedades. Y son sujetos de obligación a lo que nosotros llamamos la unidad de información financiera. Pregunta, ¿entraría dentro del derecho de la actividad, o mejor dicho, el rol del riesgo de la actividad, que los abogados podamos ejercer la actividad de organizar sociedades o empresas sin tener que ser sujetos obligados a informar, sin violar obviamente la confidencialidad, el secreto profesional, y la expectativa es justamente de que el cliente venga muchas veces a comentarnos alguna situación irregular con respecto a los fondos que lo financian o alguna cuestión así? Esta es la pregunta concreta. Lamento decir que no. No hay alguna forma de que haciendo estas operaciones se puedan desvincular de todas las obligaciones de prevención como sujetos de obligación, sujetos obligados. Si no recuerdo mal, porque lo estaba mirando antes esta mañana, creo que también en Argentina en la ley se hace alguna referencia concreta a este tipo de actividades, si no lo recuerdo mal. No, correcto. Sí, vale, porque al final ya a veces me acabo liando. Entonces, no, todo este tipo de actividades que tienen que ver con crear sociedades o entramados societarios, parece que entramado societario tiene ya como una connotación de blanqueo per se, ¿no? Pero bueno, todas las actividades que tienen que ver con crear sociedades están sujetas precisamente porque son muy vulnerables a ser utilizadas para blanquear o para lavar dinero. Digamos que únicamente todo lo que tiene que ver con la defensa es lo que está libre de este aura de blanqueo. Por mucho que sí que tengamos todo el deber de confidencialidad con el cliente y de protección de datos, todas estas cosas, no, la obligación de informar con las unidades de inteligencia financiera sigue estando ahí en este caso. Muchísimas gracias, es muy clara. Gracias, Horacio. Gracias, Jessica. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Mónica. Nada, en primer lugar, enhorabuena al profesor Ciluero por la organización de este seminario y también
a Jessica por su brillante exposición, ¿no? Que creo que ha dejado muy claro cuáles son los principales aspectos controvertidos. Yo soy española y también investigo, mi tesis doctoral versa sobre actos neutrales y blanqueo de capitales y la posición del abogado. Entonces, me gustaría trasladar a Jessica bueno, una idea o una duda más bien. Si yo no te he entendido mal, puede que haya sido así, cuando mencionabas a los actos neutrales, has dicho que todas las tareas propias de la profesión de la abogacía quedarían al margen de este tipo de comportamientos, es decir, serían considerados como neutrales, lo que se incluirían las labores de asesoramiento. Entonces, era más bien si consideras que todas las labores de asesoramiento jurídico deben de ser consideradas como neutrales, teniendo en cuenta que si interpretamos el artículo 22 de la Ley 10/2010, parece ser que el asesoramiento jurídico o las labores de asesoramiento jurídico, sobre estas sí que recae el establecimiento de obligaciones de diligencia debida, por cuanto se considera que quedan al margen del secreto profesional. No sé si me he explicado. Vale, creo que sí que he entendido tu pregunta. Si no te estoy contestando, me cortas y recomenzamos, ¿vale? Creo que es importante separar los actos neutrales de la ley que es administrativa. Los actos neutrales o la teoría de los actos neutrales tiene que ver con la imputación de delitos. Entonces, respecto al abogado que pueda ser sujeto activo de un delito de blanqueo de capitales imprudente, sí, creo que todas las actividades de un abogado deberían ser neutrales, siempre y cuando no actúe con ese dolo de querer blanquear y de conocer, ¿vale? Que es la finalidad que ahora desde hace unos años el Tribunal Supremo dice que es el elemento hiperesencial de los delitos de blanqueo. Por lo tanto, las actividades de un abogado, las actividades que son dirigentes y que son propias de su profesión, sin el ánimo o sin el fin de querer llevar a cabo un delito de blanqueo, en mi opinión, deberían ser actos neutrales. Pero esto no significa que porque sean actos neutrales no vaya a tener que cumplir con las obligaciones que le impone la Ley 10/2010, porque es una ley administrativa. Entonces, sí, serán actos neutrales, en mi opinión, vuelvo a decir, a la hora de que se le pueda o no imputar la comisión de un delito de blanqueo de capitales imprudente, pero aún así, pese a ser actos neutrales, va a tener que cumplir con las obligaciones de diligencia debida que le impone la Ley 10/2010. Efectivamente, yo coincido contigo. Es Vale. decir, hay que diferenciar la parte penal de la parte administrativa. Si bien, como la teoría de los actos neutrales se configura esencialmente por incumplimiento de estándares profesionales, es el prisma bajo el que se articula la teoría, claro, el no cumplir con las medidas de diligencia debida es ya, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un indicio suficiente como para entender que, bueno, que el comportamiento del profesional jurídico, en este caso el abogado, pues no es todo lo aparentemente adecuado o conforme a derecho como debería de ser. Entonces, normalmente sí que se toma como punto de partida el incumplimiento de estas obligaciones como indicio de que no es un acto neutral. Claro, el problema es que los actos neutrales se configuran respecto de los delitos dolosos, pero no están configurados o no se aplica la teoría respecto de los delitos imprudentes. Por lo menos en España, no sé cómo estará la cosa en otros países, pero en España el acto neutral es el favorecimiento al delito del otro. Entonces, dada la dudosa admisión de la participación imprudente en nuestro Código Penal, yo entiendo que no puede haber participación imprudente. Claro, al final es todo como un círculo donde si solucionas una cosa, al final el cumplimiento de unas medidas te va a derivar a una posible no responsabilidad penal, o sí, y en función, bueno, era eso lo que te quería trasladar, que cuál era tu opinión sí, respecto de los... Es que tienes razón y es todo como una pescadilla que acaba mordiéndose todo el rato y queremos intentar salir, pero nos vuelve a meter dentro. Lo que sí que también quería aportar es que me parece muy interesante el hecho de que ahora uno de los indicios de que podemos estar ante un delito de blanqueo sea el no llevar a cabo o el no cumplir con las obligaciones de diligencia debida. Es muy curioso y me parece muy importante, pero creo que ahí también aún podremos luchar acudiendo a ese fin que ha dicho el Tribunal Supremo que es tan esencial, ¿no? Y es como, bueno, si yo no cumplo las obligaciones de diligencia debida por mala praxis
o por desconocimiento o por lo que sea, mientras que no sea querer colaborar con este fin de blanquear, aún igual podemos invalidar el indicio. No sé hasta qué punto esto se podría pelear o no y qué nos diría el Tribunal Supremo, pero creo que podemos intentar rascar un poco ahí. Y respecto al otro que comentabas de los actos neutrales, estoy de acuerdo contigo, además me parece una teoría terriblemente compleja. Supongo que tendrás por ahí un artículo que escribió Javier Sánchez Vera, que es él fue mi director de tesis, que él es alumno de Jacobs y él se la trajo y todas estas cosas y tiene además un artículo muy específico y a mí en su día recuerdo que me costó horrores entenderlo porque es muy complicada y sí que es cierto. Es verdad que no se aplica a los delitos dolosos, pero me parece que como el delito de blanqueo imprudente como un delito que no sea especial, me parece que no tiene tampoco mucho sentido, y más con lo último que dice el Tribunal Supremo, y que en este caso el tipo subjetivo recae sobre un elemento que es un elemento más subjetivo dentro del tipo subjetivo, pues yo creo que aquí podremos aplicar la teoría de los actos neutrales y nos la traemos también a los delitos imprudentes. Así para salvarlo. Pero me parece muy, muy interesante y me lo apunto para seguir investigando también sobre eso. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Jessica. No robo más tiempo al resto de intervinientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, a vos por tu pregunta. Bueno, no sé si hay más cuestiones que podamos trasladarle a nuestra expositora. Cortito, Alejandro, pregunto, pero sobre lo que venían charlando recién. A ver si lo entendí correctamente. Entonces nosotros tenemos por un lado actos neutrales y por otro, digamos, el ámbito penal, el delito en concreto, y más allá de la modalidad imprudente, es el dolo lo que me saca del acto neutral y me inserta en la faz delictiva, digamos, según lo que vos comentás del Tribunal Supremo. ¿Esto es así? Bueno, lo que dice el Tribunal Supremo, Mónica, si no, te invito a que te unas a la conversación de nuevo, es que en el caso de que las actuaciones no se alejen de lo que es digamos, el actuar profesional común y entendido por todos y esperado por todos, mientras no se alejen de eso, serán actos neutrales y por lo tanto no podrá haber ahí una comisión que sea imprudente. Ya, si es dolosa, entonces no será un acto neutral, porque para cometer dolosamente un delito de blanqueo tenemos que tener ese ánimo y esa finalidad de querer cometer un delito de blanqueo. Con eso ya nos salimos del buen hacer profesional, que es no querer cometer delitos o no cometer delitos. Está bien, perfecto. Entonces, el dolo entendido como conocimiento y voluntad, digamos, con la finalidad de blanquear. Claro, sí, esa es la mayor peculiaridad de los delitos de blanqueo, que el dolo no es tanto si lo cometiste queriendo o sin querer, que es la forma así de entenderlo que no es jurídica, ¿no? Un delito, sino sabiendo que los bienes tenían un origen o no sabiendo ese origen. Esa es la peculiaridad de los delitos de blanqueo y que luego se traslada a la imprudencia y que es la que hace que nada tenga realmente sentido, pienso. O que tengamos que buscárselo, porque al final el principio de legalidad está ahí y si existe, pues existe el delito, ¿no? Muchas gracias. Bien. No sé si hay alguna otra cuestión. Yo tengo acá algunas que apunté. Me reservo para lo último. Si no... Bueno, mi turno. Bueno, acá coincido con las colegas en cuanto a, por definición, la participación criminal entendida como el aporte doloso, un injusto doloso ajeno, aquella idea que introdujo Belzel y que nunca más nadie, a pesar de la reformulación terminológica tan amena de tantos profesores, no se ha podido salir, porque en definitiva es el conocimiento y voluntad de ir hacia un delito determinado como elemento subjetivo, el dolo, también el que fundamenta la participación y demás. Creo que no tendría cabida de ninguna manera o lógicamente una participación
imprudente, una participación de estas características sería, digamos, una contradicción en el objeto. A mí hay una cuestión que me quedó, bueno, yo no soy funcionalista, no sigo las teorías funcionalistas, no sigo la teoría de imputación objetiva, más sacando estas cuestiones, hago esta salvedad para que se entienda lo que voy a plantear. Yo no veo óbice, o no sé si hay alguna cuestión interna particular en el derecho español, hasta donde yo sé no, pero tal vez la haya. Yo no veo óbice para que quienes quieran aplicar distintos criterios normativos de los que ustedes muy bien hablaban, puedan hacerlo también al derecho administrativo sancionador. O sea, ¿por qué el derecho administrativo sancionador debe quedar excluido de las pautas básicas de lo que es las pautas de análisis del derecho sancionador por excelencia, que es el derecho penal? Porque en definitiva termina siendo sancionador, más allá de que parezca meramente una infracción administrativa o tenga consecuencias menos lesivas, si queremos decirlo de esta manera. Esta es una pregunta, una reflexión, como lo quieras tomar. Esto, no sé si se han presentado casos de esta naturaleza y cómo los han resuelto. Y otra cuestión es, ¿hubo casos donde se planteó, acá por ejemplo, el profesor Romero Villanueva ha hecho mención de distintos profesionales que tienen esta carga, digamos, que están puestos en esta posición de garante? El más clásico es el gerente bancario que, frente al ingreso de determinada suma dineraria, tiene que denunciar a su cliente. Estas posiciones de garantes legales fueron trasladadas en casos penales en contra de algún abogado, y en su caso, ¿cómo fueron resueltas, digamos? ¿Se eximió al abogado de responsabilidad penal, por ejemplo, en un asesoramiento para una fusión de una empresa, o para la creación de una empresa, o para una inversión dineraria, o simplemente para el asesoramiento antes de rendir una declaración indagatoria o lo que fuere? ¿Cómo se resolvió, digamos? ¿Cómo se excluyó su responsabilidad penal? ¿Por legítimo ejercicio de un derecho, por un estado de necesidad? Si hubo casos y cómo lo han resuelto. Y la otra ya es más de índole personal. ¿Qué opinás sobre el estirar tanto en esto que el profesor Silva Sánchez denominó la expansión del derecho penal, y que todos salimos corriendo si nos apropiamos de la frase? ¿Qué pasa con la expansión del derecho penal en estos casos donde, está bien, se limita a la imprudencia grave dentro del ámbito español? Entiendo que debería quedar fuera, es decir, quedaría solo la imprudencia temeraria, debería quedar fuera la otra modalidad, hasta lo que veo acá. ¿Qué pasa con esta expansión del derecho penal? Digamos, ¿cómo juega esto? Si alguien ha planteado algo al respecto, y cómo ha sido resuelto. Esto, no sé si fui claro, esto hasta acá. Sí. Bueno, son muchas cosas. Perdón. La primera y no, al contrario, no. La primera y la última creo que podemos juntarlas un poco. ¿Hasta qué punto el derecho administrativo sancionador no debería estar también acogido, digamos, por los principios que protegen o que protegen a las personas del derecho penal casi? No lo sé, y en ocasiones me lo planteo, y sé que hay alguna corriente de algunos autores que opinan que finalmente que el derecho administrativo no debería ser sancionador en cierto modo, porque al final pues no dejan de ser sanciones y penas de multa, y ahí pues entramos con el juego de las multas más altas y más bajas, para que no es que es administrativo, no es que es penal. Entonces, creo que es un debate que es muy interesante, incluso en lo que tiene que ver con el blanqueo, es por qué también nuestro legislador decidió trasladar algunas cosas al Código Penal cuando se podían quedar en una ley administrativa sancionadora también. Porque hay ocasiones en las que los instrumentos internacionales sí que obligan a tipificar como delitos algunas conductas, ok, pero hay otros apartados en los que no es obligatorio que sean tipificadas como delitos, simplemente dice que tienen que hacerlo y ya está, que podría nuestro legislador escoger
el ámbito administrativo, que es menos vulnerador de derechos fundamentales que no el derecho penal. Creo que esto tiene que ver con la expansión del derecho penal, que parece que cada vez tiene que abarcar más y se nos obliga a que tiene que ser algo residual y de última ratio y operar lo menos posible. Recuerdo, aparte de lo que dice el profesor Silva Sánchez, si no recuerdo mal, es el profesor Muñoz Conde el que dice una vez que el blanqueo de capitales se ha convertido en un monstruo jurídico. Dice como que todo se lo come y al final todo lo absorbe y al final, ante la duda, todo es blanqueo, ¿no? Entonces, y todo esto creo que tiene que ver también con la expansión del derecho penal y la expansión de los delitos de blanqueo y al final el derecho penal económico, que también cada vez está creciendo más, ¿no? Es como si ya no matáramos a la gente, ahora solo les robamos. Creo que todo viene al final me parece que todo es culpa y gracias a la globalización. Y creo que que todo pueda ser tan globalizado y tan internacionalizado y también tan expandido, porque al final los delitos también se están expandiendo, el ámbito de actuación de los criminales también se expande, las formas en las que ellos operan también se expanden. Al final nuestros instrumentos jurídicos o nosotros tenemos que actuar de una forma un poco más expansiva también para abarcarles a ellos. Esto lo puedo entender y entiendo perfectamente todas las consecuencias tan negativas y tan terribles que trae el blanqueo junto con la corrupción, con la criminalidad organizada, con todo lo que se retroalimenta unos de otros, pero también pienso que demasiada expansión tampoco es buena. Ya decía antes, me parece que no debería existir el delito imprudente si no fuera solamente para sujetos obligados. Me parece que todas esas alusiones a cualquier otro acto que existen en nuestro Código Penal y en Argentina también son demasiado expansivas y en eso estoy de acuerdo con toda la doctrina que está en contra de toda esta expansión tan grande. Y en medio me habías comentado si había habido algún caso en el que esto ocurriera. Sí, hubo alguno, si no recuerdo mal, en una sentencia que es muy famosa, que es el caso de Ballena Blanca, había abogados en medio, que es todo el caso de corrupción que ocurrió en España hace unos años. Había algún abogado que era como una especie de abogado societario o abogado de empresa, que era el que también se dedicó a repartir dinero por diferentes entramados societarios. Aquí sí que podemos ya decirlo porque ya es cosa juzgada. Y fue condenado por blanqueo de capitales, no fue absuelto. Porque se entendía que conocía perfectamente las intenciones y que bueno, pues tenía todo su dolo completo en lo que estaba haciendo. También, si no recuerdo mal, ha habido alguna sentencia de algún empleado de un banco, creo recordar, pero no la recuerdo exactamente, que también fue condenado, creo que llegó a ser condenado por blanqueo de capitales imprudente por aceptar algún dinero de alguien que conocía. No recuerdo exactamente los hechos, pero sí. De todas formas, lo que sí que podemos decir es que para lo que más se usa, me parece a mí, esta modalidad imprudente, los delitos de blanqueo, es para condenar las mulas de phishing y todo este tipo de actuaciones de estafas, entre comillas, por Internet. A casi todas, al final, se las acaba condenando por un delito de blanqueo imprudente. Bueno, te agradezco mucho, Jessica, por las respuestas. Sí, yo creo que yendo al derecho administrativo sancionador, esta disquisición que a veces se hacen desde el punto de vista, si se quiere, más de política criminal o más utilitaristas, donde, no, bueno, a partir de determinado monto dinerario es penal y a partir de determinado monto dinerario es meramente administrativo, en realidad es un recurso para sacar dentro de lo que es la órbita de protección constitucional, digamos, determinados hechos, porque si entendemos la sanción punitiva, como cualquier restricción de derechos, y el patrimonio es uno de ellos, por ínfima que sea la multa, digamos, tendría que estar, digamos, protegido también el derecho administrativo sancionador por las normas generales, principio de legalidad, etc. Pero bueno, estas son algunas cosas. Es cierto
y acá digamos, no cabe duda que todo lo que es crimen organizado y el flujo de capitales que genera, digamos, en definitiva son delitos económicos, son una empresa criminal. Particularmente, bueno, yo he trabajado bastante el tema de trata y esto se ve mucho. Lo cierto es que después estas modalidades imprudentes terminan con estas circunstancias, con estas situaciones, con el cajero del banco, con digamos, termina pasando la red entre los más vulnerables del sistema y no realmente para lo que la ley de blanqueo de capitales es concebida o tiene la idea de ir justamente a evitar los actos de corrupción y la movilización y blanqueo de dineros provenientes de empresas criminales de envergadura. Pero bueno, este es otro asunto. No sé si hay alguna otra pregunta entre nuestros asistentes. Si no, con esto estaríamos liberando a nuestra expositora, que es muy amable. Tengamos en cuenta la diferencia horaria. Ella está a 4 horas más que nosotros, así que tiene que hacer sus cosas. Acá estamos entrando recién en la tarde. Bueno, Jessica, realmente te agradezco mucho que hayas estado. Es un placer, como siempre, escucharte y contar con tu aporte. Y te dejo invitada para el año que viene, si es que deseas traernos algún otro tema vinculado a esta temática o a otra. Siempre sos bienvenida, siempre hay un espacio. Claro Así que sí, muchas gracias. Alejandro, Mónica, Nahuel, Horacio, que también habéis participado. El año que viene nos vemos, pero igual podemos ir cambiando de tema o seguimos con el blanqueo, ya vamos viendo. Con gusto, después lo hablamos. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente y a todos los que han participado acá. Acá veo algunos asistentes bastante habituales. Brenda, que nos escucha desde México. Lina Cortés, que nos escucha desde Jujuy, que es una ex alumna de nuestra especialización. Bueno, y después Marcela Córdoba, desde Catamarca, otra provincia argentina, si no me equivoco, que es de Catamarca ella. Y después, bueno, varias personas del equipo de la cátedra y los profesores que te comenté. Gracias a todos, francamente, y ya cerramos por este año la edición del seminario. Seguramente nos estamos conectando nuevamente, esperemos, Dios mediante, a partir de abril del año que viene. Les deseo a todos buenas tardes o buenas noches y nos estamos viendo. Chau, chau. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.